Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo como siempre muy afectuosamente desde su canal de Mariavisión Luz Católica. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos ven en Norteamérica, en Centro y Sudamérica y también a nuestros amigos de España. Este es su programa Concilios y este día lo vamos a dedicar a cerrar el capítulo 1 de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Así es que quédese con nosotros. Bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios y bueno, para nuestros amigos que no han visto otros programas, es importante recordar que un concilio es una asamblea de la iglesia para resolver algunos asuntos, aclarar cuestiones, sobre todo de dogma y de moral. Tenemos diferentes tipos de concilios, pero los concilios ecuménicos son los de toda la iglesia, son los más importantes y fíjense, en la historia de la iglesia ha habido 21 concilios, además del primer concilio de Jerusalén, en donde todavía estaba San Pedro al frente de los apóstoles y se celebró en el año 49 después de Cristo. Todavía estaba vivo San Pedro. Pero después de este concilio ha habido 21 concilios ecuménicos, es decir, de toda la iglesia. Ahí se fueron definiendo todas las cuestiones de fe y de moral que son tan importantes dentro de la iglesia católica. De modo que, bueno, ahora este programa lo estamos dedicando al Concilio Vaticano II, que fue el último de estos 21 concilios ecuménicos y que se celebró más o menos hace 50 años, más o menos, en el año, bueno, más bien a partir de 1959 fue convocado hasta 1900, hasta los inicios de los 60, 61, 62, 63. Fueron los años del Concilio Vaticano II. Y estamos analizando, principalmente en este programa, ahorita uno de los documentos, porque de estos concilios salen documentos importantes, constituciones, declaraciones, decretos, y uno de los documentos importantes, que es una constitución dogmática, es la Constitución Dogmática Dei Verbum. Dei, Dios, Verbum, o sea, la palabra de Dios. La divina revelación es lo que se ve en este documento tan importante de la Iglesia Católica y del Concilio Vaticano II. Entonces, ahorita estamos analizando el primer capítulo que trata justo sobre la divina revelación, sobre su naturaleza y pues hay que ver qué es la divina revelación. Sin embargo, es importante que yo ahorita prevenga de algunas cuestiones que tenemos que tratar, porque como estos concilios se llevaron a cabo, y sobre todo el Concilio Vaticano II, en un contexto muy conflictivo, problemático, porque había una crisis muy grande, que es la crisis de la modernidad, y que todavía ahora, que estamos en el siglo XXI, el Concilio Vaticano II fue a mediados del siglo XX y ahora en el siglo XXI seguimos arrastrando las consecuencias de la modernidad. Ahora se llama posmodernidad, pero los problemas doctrinales, sobre todo filosóficos y teológicos, y que afectan a todo lo que es la economía, la política, a todas las cuestiones de organización mundial, pues siguen vigentes en este siglo XXI. Y entonces es por eso muy importante que yo les prevenga que como hubo mucho revuelo en el concilio y fueron con un intento de los papas, sobre todo, pues de tratar de conciliar a las posturas que ya venían pues muy fuertes, sobre todo el idealismo que confunde el ser con el pensar y que limita la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, para conocer la verdad objetiva. Esto ya estaba tan fuerte para el siglo XX, para mediados del siglo XX, para los años 50, que trató la Iglesia de conciliar y entonces incorporó algunos teólogos que incluso ya habían sido
pues cesados de dar cátedras o condenadas algunas de sus obras censuradas por el magisterio de la Iglesia Católica. Y entonces entran estos teólogos al concilio, pero claro, hay que acordarnos que en el concilio la asistencia es del Espíritu Santo y entonces pues salen estos documentos tan maravillosos, pero estos documentos pues obviamente no pueden traer los errores que traían doctrinalmente pues estos teólogos que fueron incorporados. Sin embargo, ellos participaron, tuvieron algunos voz y voto incluso, algunos como expertos, otros como peritos, y entonces es muy importante identificarlos. ¿Por qué es importante identificarlos? Pues fíjense, es que ellos eran teólogos que ya tenían como mucho renombre mundial, como apoyaban a las ideas de la modernidad. Entonces, claro, encontraron plataformas muy importantes en editoriales para poder difundir su pensamiento. Y entonces mucha gente quedó confundida en ese momento, pues por estos teólogos quedaron confundidas las personas y además publicaron gran cantidad de libros de literatura que se enseñaba pues en seminarios, en universidades católicas, en centros de formación. Y bueno, tenemos estos peritos que hay que reconocer, identificar bien, y por eso es muy importante que nosotros vayamos directamente a los documentos del concilio. En este caso que vamos a ver hoy, la Dei Verbum, es muy importante, la Constitución Dogmática, porque además, fíjense que estos teólogos después, como estuvieron con tanto prestigio que se les dio allí y con el que ya tenían, pues escribieron ellos sus propias interpretaciones sobre los documentos, de modo que ahora podemos encontrar una vasta literatura, una gran cantidad de libros en donde viene a lo mejor un poco lo que ellos hubieran querido que fuera el concilio, pero diciendo que esto había sido el concilio. Y entonces cuando vamos investigando nosotros nos vamos dando cuenta, ay, qué raro, en este libro viene algo que va en contra de un dogma de fe o de algo que ya había sido establecido como dogma de fe, pero resulta de que hacen referencia a la Constitución Dogmática, a un documento del Concilio Vaticano II, pero en realidad, si uno busca en el documento, no vienen esas afirmaciones. Entonces, por eso es tan importante que nosotros en este programa vamos a tener que prevenir sobre algunos errores que se han difundido por estos pensadores, haciendo ver como que son del Concilio Vaticano II, pero que no son del Concilio Vaticano II. Estos autores, pues algunos de ellos ya hemos hablado en otros programas, pero bueno, para recordar, pues está entre ellos Hans Küng, está Karl Rahner, está Teilhard de Chardin, que son personajes que estuvieron dentro del Concilio Vaticano II, pero que no son el Concilio Vaticano II, porque el concilio eran muchísimos padres, es el concilio que más padres conciliares ha tenido, una participación grandísima y sobre todo asistido por el Espíritu Santo. Pero encontramos. Ahora, es muy importante también señalar aquí que cuando nosotros criticamos a un autor, no estamos criticando a la persona, porque a las personas solamente las puede juzgar Dios. Lo que nosotros juzgamos son sus escritos. Aquí esta persona dijo esto que va en contra de la doctrina del magisterio y luego, bueno, pues es importante que no caigamos en ese error. Eso es lo que nosotros tenemos que decir y cuando mencionamos a estos autores no nos referimos a sus personas, sino más bien a los que en un momento de su historia escribieron, publicaron, que algunos después incluso se retractaron, otros pues sí siguieron con estas ideas, pero finalmente acuérdense que los católicos tenemos un solo criterio para interpretación de la Sagrada Escritura y de la revelación, que es el magisterio de la Iglesia Católica. Por eso la humildad es un factor importante para un teólogo, para un filósofo. Es muy bueno que estudiemos nosotros, pero no es bueno que seamos soberbios. Siempre hay que tener una gran humildad cuando somos investigadores católicos y ver si lo que nosotros estamos investigando va en conformidad con la doctrina del magisterio de la Iglesia o si no, para corregirlo, porque Dios no se puede equivocar y lo más seguro es que nosotros seamos los que estamos equivocados. De modo que, bueno, tenemos otro pensador también que es Ur von Balthasar, un pensador que no participó dentro del Concilio Vaticano II,
pero es un contemporáneo de Karl Rahner, más o menos son de la misma época, nacieron más o menos por 1904 y murieron en 1984-85, más o menos estos dos pensadores, pero von Balthasar ha sido utilizado por muchas personas, incluso dentro de la misma iglesia, para darle lectura al Concilio Vaticano II, aun cuando él no participó. Pero bueno, como él critica y rechaza algunas posturas del idealismo, bueno, pues caen en la trampa algunos de querer interpretar el concilio a partir de sus ideas que, bueno, pues tampoco van conforme a la doctrina del magisterio de la Iglesia. Bueno, todo esto veremos en este programa, así que quédese con nosotros, le esperamos después de un corte. Bueno, les recuerdo que tenemos aquí varias vías de comunicación en el programa, aquí en el canal de María Visión, Luz Católica. Una es por el Twitter, es muy importante la comunicación entre nosotros, es decir, que ustedes nos manden sus comentarios. Aquí yo ya estoy recibiendo algunos de Arturo Dalcel, de Patricia Ávila, de Mari Carmen Carmeliux. Tengo ya varias personas que nos están escribiendo. Desde este modo, como podemos nosotros intercambiar, nos interesan sus opiniones, sus dudas también o comentarios que puedan enriquecer el programa, de modo que podemos estar a través de Twitter comunicados o bien del correo de María Visión, concilios@mariavision.com, que es el correo del programa Concilios. Y bueno, retomando un poco, entonces nosotros estamos viendo la Constitución Dogmática Dei Verbum en su primer capítulo, pero estamos previniendo de que hay algunos errores de personalidades, de personajes que estuvieron en el Concilio Vaticano II como peritos o como expertos y que, bueno, aunque sus ideas no quedaron, sus ideas erróneas obviamente no pueden quedar en los documentos. Después hay mucha literatura que habla sobre el Concilio Vaticano II y que tiene estos errores que hay que prevenir. Entonces, por un lado, tenemos que prevenir de estos errores, principalmente de los de von Balthasar, que no estuvo en el Concilio Vaticano II, pero que se trata de hacer un análisis a la luz de sus ideas, y por otro lado, Karl Rahner, que sí participó en el Concilio Vaticano II, aun cuando ya algunos de sus obras habían sido pues censuradas por el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a ver cuáles son las ideas principales que están en contra de este magisterio de la Iglesia Católica y vamos a ver exactamente lo que dice la Dei Verbum. Pero por eso les pido que pongan mucha atención a este material que hemos preparado aquí en María Visión, con mucho cariño para ustedes. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática Dei Verbum, trata el tema de la revelación de forma muy sólida y bien estructurada, en un tono completamente religioso. Utiliza un lenguaje más personalizado, es decir, con términos como palabra, conversación, sociedad, diálogo, comunicación, amistad, amor, sin caer en el subjetivismo ni depreciar el carácter objetivo de la revelación, tanto como hecho histórico como comunicación por parte de Dios, de sí mismo y de su palabra salvífica. El concilio tiene una perspectiva fundamentalmente cristocéntrica. Resumiendo un poco la Constitución Dei Verbum acerca de la naturaleza de la divina revelación, que como sabemos incluye la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y cuyo criterio autorizado de interpretación pertenece exclusivamente al magisterio de la Iglesia Católica, podemos decir que la revelación es la manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio en orden a nuestra salvación. En efecto, Dios rompe su silencio. El trascendente se hace cercano de tal manera que podemos destacar algunos elementos de la revelación. El punto de partida, o quien toma la iniciativa de la revelación, no somos nosotros, sino Dios. El Dios bondadoso ha salido a nuestro encuentro. Se trata de una iniciativa totalmente gratuita de Dios. No somos los hombres quienes hemos buscado a Dios. Por eso, la Constitución Dei Verbum aclara esta cuestión diciendo: quiso Dios, con su bondad y sabiduría,
revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por otra parte, hay que resaltar que el objeto de la revelación, es decir, lo revelado, es Cristo mismo, y en Jesús se nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros los hombres y cuál es su proyecto de salvación para nosotros los hombres. De esto se sigue que la finalidad de la revelación no es simplemente el conocimiento, la satisfacción de una curiosidad legítima, sino, ante todo, la salvación, la participación en la misma vida de Dios. Aunque revelación y salvación son dos cosas distintas, la palabra de Dios no solo notifica la salvación, sino que la realiza de algún modo también. Por Cristo, la palabra hecha carne y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. La diferencia entre revelación y salvación se encuentra muy clara en el siguiente texto del número 3 de la Constitución Dogmática Dei Verbum, en la que cita a Romanos 2, 6 y 7. Queriendo además abrir el camino de la salvación sobrenatural, después cuidó intensamente del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Como acabamos de escuchar, esta cita va también contra el luteranismo que asegura que la fe sin obras puede salvar. Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte, y para hacernos resucitar en una vida eterna, para hacernos partícipes de los bienes divinos siempre y cuando perseveremos en las buenas obras. En cuanto a los medios, es decir, el cómo se revela Dios, la Dei Verbum señala que a través de obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras consisten en que Dios entra en la historia humana y las palabras consisten en que Dios mismo comenta su actuar. Este modo de actuar, que se subraya en el Concilio Vaticano II, respeta nuestro modo de entrar en contacto con los demás. Nosotros nos comunicamos con nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestras obras y acciones, nuestra vida entera. El Concilio Vaticano II subraya que Dios se revela también a través de las obras, de los acontecimientos. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Jesús, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, y sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a la plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino. Los apóstoles con su predicación, sus ejemplos e instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo. Aquí tenemos ya muy clara toda esta información, aunque es una información pues muy vasta que hay que ir desmenuzando poco a poco. Bueno, pues tenemos aquí algunas preguntas también de ustedes mismos. Nos piden que repitamos los nombres de algunas de las personas que mencionamos, sobre todo de estos últimos teólogos que son muy famosos, que han tenido posturas erráticas o errores en contra pues, de lo que realmente fue el Concilio Vaticano II, o errores en sus libros, posturas erróneas, aunque son teólogos católicos, pero que sus escritos no son autorizados o no son aceptados o no van en conformidad con el magisterio de la Iglesia Católica. Y entre ellos tenemos a estos últimos que son Hans Ur von Balthasar y a Karl Rahner. Carlos o Karl Rahner son dos teólogos muy famosos, además de otros que ya habíamos mencionado, como Hans Küng, Teilhard de Chardin y otros más que han participado en el Concilio Vaticano II. Ya decíamos que nos vamos a referir siempre a sus ideas, pero tampoco se preocupen tanto. Ahorita estamos con la Constitución Dogmática Dei Verbum y vamos a ver apenas algunos errorcitos que tienen estos autores y que andan difundidos a través de ellos y de otros que los han seguido pues en la literatura. Pero vamos a dedicar después un programa especialmente
a estas dos personalidades que son Karl Rahner y von Balthasar en un futuro. Así que ahora concentrémonos primero en este texto tan hermoso de la Dei Verbum, en su primer capítulo, en donde dice que Dios es quien toma la iniciativa de revelarse. Es decir, no es el hombre quien busca a Dios, sino es Dios quien rompe su silencio y sale al encuentro del hombre. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, Dios nos dice quién es Cristo, principalmente. Y conociendo a Cristo podemos saber quién es Dios. Y conociendo a Dios también cuál es la realidad del hombre, o sea, conocernos a nosotros mismos. Y luego el plan que Dios tiene para nuestra salvación. Pero no es cuestión de puro conocimiento, porque claro, está muy bien saber quién es Cristo, quién es Dios, quiénes somos nosotros mismos y cuál es el plan de salvación, pero además realiza el plan de salvación. Dios realiza a través de Cristo y de la revelación cristiana, que ya sabemos que es la divina revelación, tiene la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y la Sagrada Tradición de la Iglesia. Pero bueno, aquí se ve en este texto clarísimo cómo no es lo mismo revelación que salvación. Aunque Dios realiza su plan de salvación en el hombre a través de la revelación, pero esta exige una condición que viene clarísima en este primer capítulo de la Dei Verbum, y es las obras buenas. Hay que perseverar en las obras buenas. Entonces aquí vemos que ya hay un error que es muy importante que ustedes, sobre todo todos aquellos, me imagino que hay muchas religiosas, religiosos, a lo mejor seminaristas, sacerdotes, etcétera, para que ustedes puedan luego identificar este error, o personas también católicos, hay católicos laicos muy preparados que ahora pues van a los institutos de formación, etcétera. Fíjense, no es lo mismo revelación que salvación. Fíjense, si fuera lo mismo la revelación que la salvación, bastaría con que Dios se hubiera revelado para que ya todos quedáramos salvos y no necesitaríamos ya de obras buenas. Si ustedes recuerdan, ¿quién ya había dicho eso y quién ya había caído en ese error? Fue Lutero. Fíjense, Lutero en el siglo XVI ya había caído en el error de pensar que la pura fe sin obras nos iba a salvar. Es decir, si nosotros pensamos que revelación es lo mismo que salvación, pues entonces, ¿de qué sirven las obras? Salen sobrando las obras. Parecería que ya estamos predestinados a la salvación y que por lo tanto, con obras y sin obras, pues quedamos igual. Entonces, este error es común en estos dos autores que son Karl Rahner y von Balthasar, que identifican o que confunden de alguna manera la revelación con la salvación, y por eso es tan importante identificar este primer error y ver que de esto se sigue el luteranismo. Entonces, bueno, también hay que aclarar que las obras son importantísimas, porque sin las obras nosotros no podemos salvarnos. Es necesario, y lo dice ahí el texto textualmente, es necesario que la salvación se va a dar en los que perseveren en las buenas obras. Si no perseveramos en las buenas obras, no vamos a alcanzar la salvación. Pero además hay otro error importante, que parecen muy sutiles estos errores, porque como va uno entusiasmado a veces con los autores, leyendo, no nos damos cuenta que de repente, pum, hay una cosita, a lo mejor una proposición, una afirmación, y que ya va en contra de la fe. Por eso son tan peligrosos y por eso hay que alertar a las personas sobre estos errores. Porque fíjense, el otro dice, niega que los milagros puedan ser los que confirman la fe, los milagros. ¿Por qué? ¿De dónde viene este error? Fíjense, este error viene justo de que estos autores, sobre todo Karl Rahner parte del error del inmanentismo, es decir, de confundir el ser, o sea, la realidad, con el pensamiento, con lo que hay en nuestras ideas. Y este error viene de negar la capacidad del ser humano para conocer la realidad en sí misma. No niega que haya una realidad en sí misma, pero niega la capacidad del hombre para conocer esa realidad.
Y al negar la capacidad para conocer esa realidad, dice que entonces esto pasa a la teología a través de Karl Rahner, en donde Dios se revela exclusivamente en el interior del hombre, en la subjetividad, y por lo tanto no hacen falta los milagros que en realidad son pruebas y motivos de credibilidad de nuestra fe, porque el mismo Cristo dice, si no me creen a mí, crean por las obras que hago. Entonces, por los milagros y por las profecías. Por eso todo esto hay que tener mucho cuidado y ser muy precisos en detectar estos errores. Pero bueno, vamos a un corte y después continuamos con estos temas tan importantes. Aquí ya estamos nuevamente escuchando sus comentarios, sus felicitaciones. Arturo nos pregunta si es de Lutero también la idea de que solo la Sagrada Escritura, y recuerden el Nuevo Testamento, desde luego Lutero no consideró ya la Sagrada Tradición como parte de la revelación, ni el Antiguo Testamento. Entonces, este es un error gravísimo de Lutero. Queremos también, dar las gracias aquí a Eliseo, que nos está viendo también, y a otros amigos que nos han pues ya mandado aquí felicitaciones. Yo les agradezco también que estén aquí comunicándose con nosotros. Y entonces estábamos diciendo precisamente el error de ver que los milagros son los que prueban nuestra fe. Hay que recordar que por eso la Sagrada Tradición es tan importante, porque la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura se complementan, no cuantitativamente, no quiere decir que una le añada a la otra, sino aclaratoriamente, sino que una aclara a la otra. Y es importante también ver que de la Sagrada Tradición surge principalmente el canon, por el cual sabemos si un escrito es palabra revelada o no es palabra revelada. Y recuerden que Dios siempre anuncia con la palabra, pero después reafirma con el milagro. No a cualquier persona que nos viniera a decir que es Dios le vamos a creer. Imagínense, en el tiempo de Jesucristo había muchísimos que decían que iban a ser el Mesías. Ya habían pasado muchos años y entonces surgían Mesías por todas partes. Pero ¿por qué le creyeron a Jesucristo? Porque hablaba con autoridad y después comprobaba con los milagros. Los profetas, ¿por qué creyeron también? Por los milagros que comprobaban la fe, que confirmaban la fe del pueblo. Por esto, cuando un autor niega los milagros, y lo niega porque al negar la capacidad del hombre para ver objetivamente lo exterior, o al partir de un sistema filosófico como Baltasar, que confunde el ser con la belleza, y entonces viene una confusión muy grande, porque lo bello es una propiedad del ser, pero no es lo mismo el ser que la belleza. Entonces caemos en que Dios viene a revelarse nada más en nuestra subjetividad y pierde peso toda la objetividad. Entonces ya no es necesario el milagro. Entonces por eso hay que ver que los milagros prueban nuestra fe. Y cuando alguien dice que esto no es así, entonces pues ya tenemos problemas con ese autor. Pero bueno, vamos avanzando un poco más y hemos preparado aquí en María Visión otro material que hay que poner mucha atención para poder desmenuzar un poquito más esta parte de la constitución dogmática Dei Verbum. Vamos a verlo. En la constitución dogmática Dei Verbum podemos ver que la economía de la única divina revelación, es decir, las etapas fundamentales de la revelación, que es una sola, se trata de dos etapas que tienen líneas de continuidad y puntos de diferenciación, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En efecto, entre estas dos etapas de la revelación divina hay continuidad y unidad, pues es el mismo Dios, su misma palabra y el mismo fin, que es que Dios se dé a conocer a sí mismo y su plan de salvación. Pero hay diferencias, puesto que son diversas épocas, modos, formas, destinatarios y mediadores. En el caso del Antiguo Testamento, se trata de una economía parcial y progresiva, palabras intermitentes y fragmentarias,
Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. De este modo, fue reparando a través de los siglos el camino del Evangelio, de modo que el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal y de su reino mesiánico. Los libros íntegros del Antiguo Testamento, incorporados a la predicación evangélica, alcanzan y muestran su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento, en Cristo, y a su vez lo iluminan y lo explican. En el caso del Nuevo Testamento, economía nueva y definitiva en Cristo, en Jesús el Padre nos ha dicho y dado todo. Jesucristo es la última palabra de la revelación, palabra única y total que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Mientras en el Antiguo Testamento hubo diversos mediadores como Moisés, los profetas, etc., en el Nuevo Testamento hay un solo y perfecto mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Él es el revelador y el revelado. Jesucristo es el autor y a la vez el objeto de la revelación. Por eso, Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora. Y también, por eso la respuesta humana a la revelación divina es la fe, que es una virtud teologal infusa, que consiste en creer en todo lo que Dios ha revelado, pero que lleva junto con la gracia al hombre a la entrega total y libre a Dios. Es primeramente don de Dios, y en segundo lugar, respuesta libre del hombre. La fe crece y se desarrolla no cuantitativamente, sino cualitativamente, porque por el aumento de la fe, el hombre puede ir comprendiendo cada vez más profundamente la revelación. El Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones. En lo que se refiere a las características de la divina revelación, podemos encontrar algunas que destacan. 1. Es trinitaria cristocéntrica. La iniciativa es del Padre Creador y Revelador. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es mediador y plenitud de la revelación. El Espíritu Santo es enviado como Espíritu de verdad. Con su gracia, el hombre responde plenamente a Dios que se revela. 2. Es salvífica, es decir, invita a la salvación. Los destinatarios, es decir, a quienes se dirige la revelación salvífica de Dios, es para todos. Todos los hombres, sin exclusión de nadie, son los destinatarios de esta revelación, aun cuando exista la libertad humana para acogerla o rechazarla. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Cristo, al ser levantado de la tierra, atrae a todos hacia sí. Dios habla a los hombres para invitarles a su compañía a todos y cada uno sin excluir a nadie. La revelación tiene un carácter personal, social y escatológico, es decir, se dirige a un pueblo, pero también a cada persona y llegará a su plenitud al final de los tiempos. Y 3. La revelación también es histórica, porque se realiza en la historia en un lugar y tiempo concretos con palabras y obras concretas que demuestran la verdad de las palabras y por eso, además de apologética, es decir, que prueba y demuestra la verdad, también es sacramental, porque se realiza por acontecimientos, obras, etc. Bueno, ya ven ustedes cuántas cosas vienen también en este texto. Estos textos son para disfrutarlos, para saborearlos y también hay que desmenuzarlos. Ya estoy recibiendo aquí más llamados. Bueno, fíjense, el padre Eliseo de Gea Gil nos está viendo desde España. Le mandamos un saludo muy afectuoso, ya que allá son 7 horas más tarde y por lo tanto, bueno, pues ya se imaginarán la hora que es, ¿no? Bueno, también a nuestros demás amigos que nos están viendo, bueno, pues ya escuchamos aquí cómo la revelación, hay dos, la economía de la salvación tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sin olvidar que también tenemos la Sagrada Tradición.
Sin embargo, aquí se ve muy claro cómo el Antiguo Testamento va preparando el Nuevo Testamento, de tal forma que todo el Antiguo Testamento no tiene sentido sin Cristo. Toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, las dos economías tienen, o las dos partes de esta misma economía de la salvación, tienen como centro a Cristo. Es cristocéntrica. La primera como anuncio. Vamos teniendo figuras que van perfilando cuáles son las características de Cristo. Es decir, Dios así se va revelando poco a poco a lo largo de la historia y principalmente de la historia de un pueblo concreto que es el pueblo de Israel. Pero hay que recordar también que la Sagrada Escritura no es un libro de historia universal, sino es un libro de historia de la salvación en donde Dios, a través de la historia, se revela a sí mismo, revela lo que es Él mismo, lo que es Dios, lo que es el hombre y su plan de salvación para los hombres que realiza también en la historia. Entonces, sin embargo, hay algunas personas que quieren verlo como historia universal. Bueno, sí vienen algunos datos de historia universal, pero no se trata, ese no es el fin de la revelación. El fin de la revelación de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, no es tanto la historia universal, sino la historia de la salvación. Y luego, ¿cuál es la respuesta del hombre? Bueno, la plenitud de todo esto se obtiene en el Nuevo Testamento principalmente. ¿Por qué? Porque la plenitud es Cristo. Cristo es el centro y entonces todo esto, todo se realiza en Cristo mismo y después en todos los escritos del Nuevo Testamento, pero apoyados también con la sagrada tradición de la Iglesia que se continúa durante toda la historia hasta ahorita, hasta el día de hoy, y sobre todo también a través de todo el magisterio de la Iglesia, porque el magisterio es el que recibe el depósito de la fe, la conserva, la expone y además la va actualizando. Acuérdense que uno de los objetivos más importantes del magisterio es ir actualizando. ¿Qué quiere decir actualizar? Es haciéndola, dándole vida, ¿sí? Dándole vida en todos los distintos contextos. Ese fue uno de los objetivos del Concilio Vaticano II. Entonces, la economía de la salvación, Antiguo y Nuevo Testamento. Luego, ¿cuál es la respuesta? La respuesta del hombre es la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es un don gratuito, obviamente, pero es una virtud teologal infusa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios la infunde en nuestra alma y que solo Dios puede darla. De modo que cuando alguien no tiene fe, hay que pedirle que se la dé porque solo Dios puede darla. Los bautizados la recibimos a través del bautismo. Ahí es donde recibimos todas las virtudes teologales, la gracia y otras cosas más. Pero hay personas que pueden recibir la fe como la recibió San Pablo por una gracia actual. San Pablo no tenía fe y sin embargo Dios lo llama. Entonces siempre hay que pedir por la fe nuestra para que aumente y también por la fe de los demás hay que pedir para la gente que no tiene fe para que Dios le dé la fe. Pero esta virtud sobrenatural infusa consiste principalmente en creer en todo lo que Dios nos ha revelado. Y por eso para la teología es tan importante saber pues qué fue lo que reveló Dios, y esto se hace pues a través de los motivos de credibilidad que ya hemos dicho, las profecías, los milagros, la unidad y la santidad de la Iglesia, cómo se ha podido mantener la Iglesia y este mensaje pues con tanta precisión y tanta limpieza y tanta fidelidad. Esto no se podría lograr si no fuera gracias a la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, es por esto que, bueno, pues nosotros hay que ver también que no debemos exponer la fe, porque el objeto de la fe es todo lo que Dios ha revelado. De modo que si yo ya no creo en una cosa, como le pasó a Lutero, o si yo niego un artículo de fe con mis escritos, a lo mejor no malintencionadamente, pero arriesgo la fe. Y si nosotros ya no creemos en todo lo que Dios ha revelado, pues eso quiere decir que Dios se equivocó o qué fue lo que pasó ahí y entonces hemos perdido la fe. De hecho, negar un artículo de fe se llama herejía y en cambio negar toda la fe es apostasía. Pero en el fondo toda herejía es una apostasía
porque si negamos una cosa, pues ni modo que nos haya engañado en esto sí y en esto no. Entonces, también tenemos que decir que hay pecados contra la fe y peligros contra la fe, pero esto lo veremos después de un corte. Aquí sigo recibiendo, aquí tenemos a Gerardo Segovia, le mando un saludo. Tenemos también una pregunta de Arturo, dice, ¿la fe se mide en calidad o en cantidad? Es una buena pregunta. Acuérdense que las virtudes son cualidades y las cualidades no se miden en cantidad, sino más bien en el mayor arraigo que tienen en el alma. Son cualidades, no se miden cuantitativamente, sino cada vez van teniendo un arraigo más fuerte y por lo tanto se van haciendo más potentes y más difícil perderlas. Pero por eso hay que perseverar y además van aumentando, la fe tiene un aumento pues, que va siendo progresivo y que dura toda la vida. Porque acuérdense que hasta que nos muramos nosotros tenemos que recurrir a la fe, ya que la visión beatífica la tendremos exclusivamente después de la muerte. Pero bueno, continuamos diciendo además en torno a este tema de la fe que hay pecados contra la fe y hay pecados por defecto y por exceso. Y entre los de defecto estábamos viendo que es, por ejemplo, la herejía, que es negar una verdad de fe, la apostasía, negar todo el contenido de la fe, la infidelidad. Los infieles son los que no han sido bautizados, pero ellos si no tienen acceso a la fe, es decir, si es invencible su ignorancia, es inculpable, no son culpables. Pero también tenemos, bueno, pues algunos otros que son pecados por defecto, es decir, que nos falta fe. Y sin embargo también tenemos otros que son por exceso, porque todas las virtudes pueden tener, o casi todas, por exceso y por defecto. Y el exceso es la superstición. La superstición es estar poniendo en una criatura lo que es propio de Dios, es decir, creerse que cualquier criatura puede atribuírsele lo que solo Dios puede hacer. Esa es la superstición. Y ese es un pecado por exceso contra la fe, mientras que tenemos también la credulidad. Hay personas que se creen todo, que todo andan buscando nada más literatura que vaya en función de las apariciones y bueno, que a todo mundo se le aparecen santos, se le aparece la Virgen, se le aparece todo. Bueno, no es que no se aparezcan, no es que eso vaya contra la fe, pero si nosotros somos demasiado crédulos, es decir, nos creemos de cualquier visionaria o visionario que no esté autorizado, que no haya sido suficientemente investigado, pues entonces caemos en este pecado que es por exceso contra la fe. Pero aparte, la fe se puede perder también, y es la respuesta del hombre a esta divina revelación, y se puede perder con los peligros contra la fe, y tenemos peligros externos, como por ejemplo leer libros que van en contra de la fe y que nos confunden, ir a escuelas en donde nos enseñan cosas contra la fe, tener contacto con personas que van en contra de la fe y si no tenemos suficiente formación, podemos confundirnos o casarnos con estas personas también, pues puede ser una imprudencia. Lo que sí hay que saber es que nunca es lícito exponer la fe, porque una vez que se pierde, es casi imposible de recuperar, si no es que algunos teólogos dicen que es imposible de recuperar. Por eso nunca es lícito exponerla. Pero además de los externos están dos peligros internos que son gravísimos, ¿sí? Y uno es, bueno, pues la soberbia, que viene pues, del egoísmo, del amor desordenado a nosotros mismos, de creer que nosotros somos los que podemos pues estar, bueno, nosotros somos los que podemos ser el criterio que dice que sí y que no en cuestiones de fe y de revelación. Esto llegan a esta soberbia y este egoísmo muchos teólogos que pues parece que pretenden saber mucho y se ponen por encima de la autoridad del magisterio. Pero también tenemos la vida inmoral, ¿sí? Quien persevera en las malas obras, pues acaba perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que es la fe. Y entonces, bueno, finalmente, ¿a quién va dirigido? Decían estos textos, a todos, absolutamente todos los hombres,
va dirigido el mensaje de salvación. La revelación es para todos, absolutamente todos, pero hay que perseverar en las buenas obras. Entonces, no hay nadie que esté tan abajo que no pueda subir hasta lo más alto, ni nadie que esté tan alto que no pueda caer hasta lo más bajo. Así que aunque algunos nos podamos sentir a lo mejor a veces muy tristes porque vivimos en el pecado, porque no nos podemos enderezar, siempre hay esperanza mientras hay vida, y hay que ver que Dios siempre nos está esperando, que su mensaje es para todos y que hay que irnos esforzando poco a poco en este camino para alcanzar la salvación, que es la herencia que nos da en la revelación, a través de la revelación, Cristo mismo que se revela. Bueno, luego tenemos algunas características. Decía, bueno, pues es cristocéntrica esta revelación, ¿sí? Es salvífica, salva, aunque hay que perseverar en las buenas obras. Es para todos, es salvífica, es histórica y es sacramental. Es histórica porque se da en la historia. Dios irrumpe en la historia del hombre, en nuestra historia personal, para salvarnos, para hablar con nosotros, para interpelarnos, para hacerse nuestro amigo y sobre todo para compartirnos de su vida divina. Dios quiere convidarnos, no nada más del ser, que ya eso ya nos los dio y eso ya es suficiente para que estuviéramos agradecidos toda la vida, sino que además quiere compartirnos su divinidad, es decir, que nosotros también podamos participar de los gozos que tiene Él como Dios. Y sacramental porque se hace a través de palabras, de obras, de sacramentos, de misterios. Pero vean cuántas cosas. Hemos llegado ya al final del programa, como siempre se nos va rapidísimo. Y bueno, pues muchas gracias a todos y espero nos acompañen en el siguiente programa, Concilios. Aquí los esperamos. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.